Saludos. Después de casi 10 años de debate, el Congreso Nacional de Chile se acerca a una aprobación definitiva de la reforma al Código de Aguas que regula el uso de este bien en la nación sudamericana. El gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsa una serie de cambios, entre los cuales el que más polémica ha suscitado es la propuesta de mantener la perpetuidad de los derechos del aprovechamiento del agua. Las fuerzas opositoras al oficialismo señalan que la reforma busca privatizar aún más los derechos del recurso, favorecer a los especuladores y a los grandes grupos económicos. Esto es Foro Abierto, la reforma al Código de Aguas en Chile. Comenzamos. Saludamos ya a los 4 invitados que nos acompañan. Empezamos por Andrés Frederiksen, director de contenidos para Europa de ICN Diario. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado también de estar aquí de nuevo con ustedes. Patricio Meribel, periodista y consultor político, también gracias. Un gusto estar con ustedes, gracias. Tenemos a Luis González Manrique, periodista. Luis. Gracias, encantado. Aquí. Otro colega, otro periodista, José Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Bueno, lo decíamos, entonces el gobierno de Chile plantea introducir hasta 100 modificaciones al Código de Aguas del país, que se debate desde el 2011 en el Congreso Nacional y que entró en vigencia en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Uno de sus principales argumentos en favor de esta reforma es la necesidad de darle, dicen, certeza jurídica a los actuales propietarios. Una primera valoración, Andrés, sobre esta iniciativa del gobierno. Bueno, sí, la he estado leyendo, la iniciativa que tiene el gobierno, pero no obstante creo que no ataca los problemas de fondo, que bueno, a medida que vaya pasando el programa lo vamos desarrollando, que en sí es reformar el Código de Aguas, que es una ley que viene de mucho tiempo atrás y creo que lo que está proponiendo el gobierno ni siquiera ataña o hace alguna referencia a una modificación de esta ley. Entonces, por mí no me gusta mucho. Luis, su valoración al respecto, esta iniciativa. Sí, bueno, va a ser un problema que va a tardar mucho tiempo en dilucidarse, porque hay una diferencia entre lo que dice la Constitución, que establece que el agua es un bien nacional de uso público, y su dominio y su uso es de todos los chilenos. O sea, está bien claro que es un recurso que le pertenece a la nación en su conjunto, como una cuestión soberana. Lo que pasa es que el Código de Aguas es muy liberal, y por ahí se cuelan todas las cosas que quieras, porque muchas veces se modifica a partir de decisiones del Ejecutivo, del Gobierno. Hay muy poco control. Entonces el Código de Aguas hace que el uso del agua sea de usufructo, o sea, se concede como un derecho de uso. Pero, sin embargo, en los hechos es un derecho efectivo, incluso sobre el subsuelo. Y lo que pretende Piñera ahora es dar esos derechos a perpetuidad, con lo que estás entrando en contradicción con lo que dice la Constitución. Claro, ahora el secreto es el reglamento, que es precisamente quién hace el Código de Aguas y cómo se va a establecer lo que es la letra pequeña de la ley. Eso es lo que se va a debatir. Bueno, 100 modificaciones, ¿no? Sí, al menos por parte del no va a ser Ejecutivo. tan fácil, no va a ser tan fácil. Hay una serie de Y hay un iniciativas. antecedente que son casi 10 años de Y va en discusión contra en de el toda la Congreso. tradición latinoamericana. O sea, el subsuelo es propiedad de la nación prácticamente en todas las constituciones de América Latina. Otra cosa en los Estados Unidos, ¿no? Y eso viene de los años 30. La expropiación de Lázaro Cárdenas del petróleo es básicamente la propiedad del subsuelo, que estaba en manos de las grandes multinacionales, la Standard Oil, los viejos imperios de Rockefeller, ¿no? Eso cambió para siempre y cambió para siempre en América Latina. Entonces, el fondo del debate es eso. ¿Qué es el agua? ¿Es un derecho humano o es un bien que se puede explotar y con criterios capitalistas extremos? Que desgraciadamente Chile no tiene buenos antecedentes en políticas medioambientales. Luis, Patricio, ¿cuál es su valoración? Sí, mira, yo soy un poquito más crítico y directo con lo que está tratando de hacer Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un especulador. Toda su vida ha hecho riquezas especulando, la política la hace especulando. Desde esa perspectiva, el recurso natural agua, que ya está privatizado en Chile, o sea, no es una novedad, solo falta el 10%, claro. Este es un código además de 1981 de la dictadura, que todavía no se puede cambiar. Sebastián Piñera lo va a utilizar para beneficiar a las grandes mineras extractivistas, a los sectores agrícolas, los grandes sectores agrícolas y las grandes hidroeléctricas.
se usa en la discusión sobre quién tiene el usufructo del agua, se dice que es un derecho, pero en el fondo esto viene con una triple privatización para hacer un gran negocio con respecto al agua. O sea, lo vamos a ver, zonas como Petorca, Cabildo y otros lugares de Chile, hoy día ya hay escasez de agua. Pero esto beneficia directamente a las mineras que están usurpando los recursos naturales que están en control de 5 familias. Te doy solo un dato. Este programa no se podría hacer en Chile, porque ni la familia Luxic, ni los Sayé, ni los señores Edwards, ni los dueños de los grandes medios de comunicación, que además están metidos en todos los negocios, no permitirían este tipo de debate pluralista porque simplemente no les conviene a sus negocios. José Carlos. Y yo lo que veo es que, efectivamente, y además lo ha señalado Luis, hay una cierta contradicción entre la titularidad pública del suelo de Chile y la pretensión de conceder a perpetuidad esos derechos, ¿no?, de explotación del agua. El modelo actual lo que prevé son concesiones por 30 años de esa explotación. Bueno, es un sistema que yo creo que ha funcionado más o menos bien en Chile y que mantiene esa dualidad, por otro lado, normal y que ocurre en otros países y con otro tipo de recursos naturales, en el que hay una titularidad de fondo pública, pero la gestión no tiene por qué ser necesariamente pública y se cede, ¿no?, durante un periodo de tiempo a la explotación privada. Yo creo que eso no ha funcionado mal, la verdad, pero conceder... Entiendo el argumento de decir, bueno, es que lo que pretende el Gobierno es otorgar una mayor seguridad jurídica, pero claro, no puede haber en el fondo esa seguridad jurídica si no hay una privatización de verdad. Es decir, si no se privatiza de verdad el recurso. Ahora mismo son concesiones y lo que quiere, digamos, liberalizar aún más son las concesiones sobre un bien de titularidad pública. Entonces, desde el punto de vista incluso de las ideas hay una cierta contradicción allí. Vamos a introducir un nuevo elemento en el debate. Quiero proponerles que escuchemos a una de las voces del Gobierno de Chile, el ministro de Agricultura, Antonio Volker, que en una reciente entrevista al canal La Tercera aseguraba que la propuesta oficial reconoce al agua como un derecho humano. Vamos a escucharlo. Nadie es dueño del agua. Todos tenemos un dominio de un derecho de aprovechamiento del agua. El Estado tiene muchas facultades, ¿no es cierto?, como por ejemplo expropiar el agua si es que fuera necesario para otorgarla a la bebida. Segundo, el Estado y el gobierno del presidente Piñera no quieren la especulación, ¿no es cierto? Este código de agua evita la especulación. Y tercero, y lo más importante, este código de agua y las indicaciones que nosotros presentamos reconocen que el agua es un derecho humano. A ver, Luis, un derecho humano, ¿es congruente un derecho humano como el agua, ¿no? Un recurso tan vital en manos de privados con intereses que son los suyos propios y a perpetuidad? Claro, el asunto tiene mucho que ver cómo se conciben ciertos bienes públicos. En inglés los economistas hablan de tragedy of the commons, que es justamente el problema de las cosas que no son de nadie, que son de todos, y además hay miles de casos. Por ejemplo, los océanos. De los estados tenemos una jurisdicción territorial sobre un número de millas del litoral, pero más allá no es de nadie. Entonces, cuando no hay propiedad, hay un riesgo de sobreexplotación. Entonces, la lógica de las reformas que propone Piñera es que si el agua es de propiedad de alguien, la va a cuidar y por lo tanto se va a utilizar con mucha mayor racionalidad. Para determinados fines. Exactamente, pero eso es todo muy teórico. El problema de lo que decía aquí Patricio es cierto. O sea, los Paulson, los Angelini, ¿no?, se les han dado enormes extensiones de terreno en los bosques australes de la Araucanía. Y las han llenado de pinos, de eucaliptos que son antorchas, porque consumen una cantidad brutal de agua
Por eso es que producen papel, ¿sí? es para papeleras. Pero estos son originarios de los eucaliptos de Australia, sueltan muchas cortezas que se acumulan al pie. Y cuando eso coge fuego, se destruyen hectáreas de hectáreas. Los incendios forestales se están haciendo comunes en Chile precisamente por esta sobreexplotación. Con las salmoneras en Chiloé pasa lo mismo. O sea, hay millones de salmones y una sobreconcentración de salmones. Cuando se enferman todos. Ahí hay que meter antibióticos y cuando se acumula la basura, lo tiran al agua. Y han acabado con todos los maravillosos mariscos de la Araucanía que requiere agua fría, ¿no? Que viene directamente de la Antártida. Es brutal lo que está ocurriendo con los ecosistemas. Acabamos de ver este desastre en Brasil, que ha sido una represa de lobos tóxicos, han matado 100 personas. Estamos en un nivel de violaciones medioambientales muy graves, ¿no? Y esta historia tiene que ver con eso, ¿no? Patricio, ¿es congruente ese planteamiento del ministro Walker? No, para mí no. Mira, esto es una falsedad. Este gobierno se ha encargado de hacer de la especulación, insisto, un gran negocio. Solo un dato, el 90% del agua en Chile ya está privatizada. Este proyecto de ley va a privatizar el 10% que les faltaba. Por lo tanto, la especulación ya está garantizada para los grandes grupos. Yo quería disentir con el colega que me antecedió en un par de palabras atrás, cuando él hablaba de la seguridad jurídica que le ha dado y que este sistema ha sido muy beneficioso o muy bueno para Chile, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, y no se trata de un punto de vista ideológico. El modelo extractivista chileno, sin ningún tipo de control, hoy día está depredando nuestros recursos naturales sin un cambio de la matriz productiva ni un cambio de la matriz energética. Exacto. Nosotros devoramos, a Chile se le va a acabar el cobre y no tenemos un plan B. Vamos a llegar a ese punto, Patricio, que es el del modelo productivo. José Carlos, una pregunta porque allí Walker habla de la expropiación, ¿no? Como un recurso quizás de última instancia que le garantiza a los chilenos contar con el agua. Ahora, Adriana Muñoz, una senadora crítica de las reformas que impulsa el Ejecutivo, dice, no sé si el Estado cuenta con los recursos para esa eventual expropiación. O sea, digo, que es la salvaguarda del gobierno también puede estar en duda. Bueno, a ver, una cuestión es, digamos, la gestión privada de los recursos. Esto ocurre en infinidad de países, ocurre, por supuesto, en Chile con el agua, ocurre con el petróleo en algunos otros países. Y en principio no se producen grandes problemas de desabastecimiento de estos recursos. Otra cosa es el recurso por parte del gobierno excepcional a una expropiación porque haya una crisis, digamos, momentánea y demás. Por un lado, la gestión privada también coadyuva eso porque si hay un momento de escasez, ¿no?, de sequía, bueno, pues los precios suben, la gente consume menos y eso más o menos se ordena de modo natural. Pero si aún así no es suficiente, lo que plantea el ministro es que se podría llegar a la expropiación. Claro, no lo sé. Yo sinceramente no sé si el gobierno cuenta con recursos suficientes como para llevar a cabo una expropiación que y sobre todo fuera si suficiente el precio eventual lo va a manejar el mercado y la ley de la oferta y la demanda también, ¿no? Sí, además se supone que si es en un momento de escasez de agua, sería lógicamente tendría un precio. Pues el precio sería alto. Claro. Andrés, ¿cómo analiza? Claro, bueno, yo lo veo, yo pienso que tiene que haber una expropiación de los recursos hídricos del país. O sea, en este momento solo un 6% los recursos hídricos lo ocupa la gente, o sea, lo que es el agua potable. 73% lo ocupa la agroindustria y un 21% lo ocupa las mineras. O sea, entonces, ¿qué estamos hablando? Que la mayoría de los recursos, estamos hablando de un 70, 80, un 90% de los recursos son para las grandes empresas. Entonces, lamentablemente a las personas que están ahora carentes de agua, con escasez de agua, no les ha llegado el agua. Entonces, es muy necesario que se modifique este código de agua. Para mí es de primera importancia, porque si no modificamos los códigos de agua, inclusive la Constitución, no podemos avanzar hacia una estrategia un poquito más sustentable y mucho más equitativa con la gente. Creo que es básico para mí eso, debido a estos índices que te entregué, esta cifra.
donde los privados son los que tienen la mayor cantidad de El agua. ministro de Obras Públicas, Fontaine, dice, bueno, es el código que tenemos. Claro. Es el código que tenemos. Que hicieron ellos con la dictadura de es- Pinochet. Claro. De todas maneras, Esto viene es un de caso, ahí, claro. pero eso no es un caso, digamos, propio de Chile. En España, a lo mejor el consumo en los hogares de agua puede ser en torno a un 10%, un 15%, no más. No más. El resto se lo lleva a la industria y la agricultura. O sea, que el caso de Chile en ese sentido no es extraordinario, al revés, entra dentro de la normalidad. Pero no es normal que las mineras sequen los campos en la agricultura teniendo modelos de desarrollo alternativos como la desalización del uso del agua del mar para las grandes mineras, porque el 80% de los chilenos tenemos que financiar a los grandes grupos económicos, cuando se supone que un estado de bienestar, desarrollo compartido, debería ser la cancha un poquito más Bueno, pareja, ¿no? Es que eso no sé si ocurre en Chile. Lo que ocurre es en España. En España el agua está subvencionada. No, en Chile no. En En Chile Chile no, las claro. sanitarias privadas, el agua Luego, privada, todo es en privado. España donde se subvenciona a lo que vosotros decís grandes grupos productivos del agro y de la industria, y también el consumo. En Chile no ocurre eso. En Chile hay una regulación por el precio. Y en Chile ocurre que las empresas que ofrecen el agua tienen que ser autosustentables. No, Es decir, en Chile el Estado le paga a las empresas privadas. Imagínate la dicotomía absurda. Nosotros le pagamos a las sanitarias y el Estado hace un compromiso económico con las sanitarias y terminamos socializando las pérdidas y pues, privatizando las bueno, ganancias. eso es desastroso y eso es típico. Lo es. Eso es típico de una actuación por parte del gobierno en un ámbito que en principio está planteado como privado. Y además la ley lo dice. La ley dice que tiene que ser autosustentables. Y por supuesto, si obtienes beneficios, y si obtienes pérdidas, tienes que asumir las pérdidas. Eso es Hay de un cajón. factor que hay que tener en cuenta, que es las fuerzas políticas que están dirimiendo grandes cuotas de poder. Y en ese sentido, la agroindustria en Chile es enormemente potente. Es lo que dicen en Brasil la bancada del buey, ¿no? Que Serán como los industriales de Sao Paulo. Exactamente, pero ellos manejan el tejido industrial. Los agroindustriales en este momento son los que han hecho posible la abertura que Bolsonaro va a acabar prácticamente con reservas indígenas y lo que haga falta, ¿no? O sea, el extractivismo está llegando a extremos realmente desaforados, totalmente insostenibles, claro, y el problema es que en Esta Chile, reforma del agua, Luis, es garantizarle a esos sectores. exactamente, el extractivistas. acceso al agua y la capacidad para sobreexplotar el recurso. Claro, lo que pasa es que está produciendo, tiene que ver con el modelo productivo. El 55% de las exportaciones de Chile son cobre, que también la minería consume mucha agua, pero además toda la fruta, ¿no? Que son maravillosas, la fruta, las manzanas, pero lo que estás haciendo es exportar agua. Y si vas a exportar manzanas o arándanos o uvas o aguacates al Japón, imagínate, estás exportando tu agua, pero la estás ofreciendo a un precio bajísimo. Claro, un precio de un aguacate. Exactamente, y estás precisamente. utilizando los glaciales, el agua que proviene de la cordillera de los Andes, que es dramático. Yo soy arequipeño y estamos al pie de 3 volcanes que tienen 4.500 metros de altura, el Chachani, el Pichu Picchu y el Misti. Yo cuando era niño habían glaciales permanentes. Ahora hay ponchos blancos, que se dice como el Illimani en La Paz, están a la mitad o desaparecen completamente, y esto lo he visto en 50 años, cuando eran glaciales que tenían milenios, ¿no? Que no habían sido intactos. Claro, lo que Y a pasa otra es velocidad el cambio climático. que son, y eso, son glaciales tropicales. Realmente solamente existe nieve perpetua porque son gigantescas moles. Pero el Perú está al lado del Ecuador. Tendríamos que vivir como en Cuba todo el año en verano, o como en Caracas. No es así precisamente por los Andes. Pero en el momento que desaparezca con los glaciales, ¿de qué van a beber la gente? Tenemos que ser muy conscientes de eso. Bueno, allí es donde apuntan las autoridades chilenas, ¿no? Dicen, contamos con la cordillera, pero, bueno, Sí. a ver hasta cuándo, ¿no? Claro, ¿Hasta perdona cuándo? que Exacto. te interrumpa. Claro, el problema es que en el momento de otorgar derechos a la parte privada, estos han especulado o pueden especular. Dependiendo de la sequía, por ejemplo. O sea, de repente a mí me dan, o a una persona X, un empresario, le dan un derecho de agua, ¿vale? Gratuito. A priori se le da gratuito.
Y después, claro, se va vendiendo eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene la capacidad, bajo la ley, de poder vender este recurso y lo puede vender en función a la oferta y la demanda. Entonces vamos a ver, si hay más sequía, va a haber mayor oferta y demanda de agua. Entonces los tipos pueden subir el precio del agua al lado, imagínate que haya un derecho de agua al lado de una minera. Lo pueden vender si quieren en 23, 25 mil dólares, 40 mil dólares, 100 mil dólares, lo que se les plazca. Entonces ahí se produce todo este proceso, ahí está esta problemática. Una pausa allí, Andrés, porque diversas voces opositoras se han manifestado en contra de esta reforma del Código de Agua y con diferentes motivos, desde el poder de especulación que les otorga a los propietarios del agua a las limitaciones del Estado chileno en la eventual necesidad de introducir cambios en la administración del recurso. Vamos a escuchar al senador Guido Girardi del Partido por la Democracia y Alejandro Navarro, senador por la región del Biobío. Inaceptable que el Ministerio de Obras Públicas esté planteando avanzar aún más en la privatización de los derechos de agua. Y en el caso del sur, cerca del 90% lo tienen las generadoras hidroeléctricas, de tal manera de que cada cosa que se quiera hacer con el agua requiere la aprobación de un privado. Ahora, allí escuchábamos los reclamos de distintos sectores de la oposición, pero antes de regresar nuevamente al debate, quiero sumarles una nueva voz para su consideración. Se trata del vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Hemos dicho hoy día que en Chile se viola un derecho humano que es esencial, que es el derecho humano al agua. Y este gobierno, el gobierno de Piñera, tiene un interés bursátil con respecto a las aguas. Le dice a la banca hoy día que no hay que preocuparse, que el agua va a seguir siendo un bien de capital susceptible de generar plusvalía para sus tenedores. No habla el ministro Fontaine de que no quiso decir de que los derechos de aprovechamiento de agua se iban a entregar a perpetuidad, sino que de forma indefinida, pensando que la opinión pública en Chile no logra comprender el alcance de sus declaraciones. José Carlos, el gobierno habla de modernizar el Código de Agua y también habla de introducir nuevos elementos que le permitan controlar mejor la administración del recurso. ¿Cómo valora esa posición del gobierno respecto a la reforma? Bueno, yo insisto en que el actual sistema tiene sus cosas realmente buenas, la calidad, por ejemplo, pero también tiene elementos negativos. Por ejemplo, en Fuga se va en torno a un 34% del agua, se pierde. Es verdad que esto es comparable con lo que ocurre en otros países, pero es manifiestamente mejorable. Yo creo que parte de los esfuerzos del gobierno se encaminan ahí, ¿no? A hacer un uso más racional del agua. Pero no está claro que este sea el camino, digamos, más acertado, ¿no? Bueno, hay modificaciones que también se están planteando, por ejemplo, en las patentes por uso, que según el gobierno en el anterior ejecutivo, no se fiscalizaba con el grado de exigencia que se necesita y se perdía mucho dinero que las empresas o los propietarios eventualmente deberían pagar. Y ahora, además de fiscalizarlo con mayor exigencia, lo que piensan es duplicar. ¿Pero eso es suficiente, por ejemplo? Si es que la cuestión no es duplicar los esfuerzos, sino hacer un uso de los recursos que tú ya tienes. Es decir, actualmente el sistema está basado yo creo que en tres principios. Uno, la provisión privada de agua. Otro, la subvención para los consumidores más pobres. Y luego el control por parte de una agencia, de una superintendencia, ¿no? Y es verdad que no ha funcionado de forma correcta esta superintendencia y el cambio no puede ser darle todavía más recursos, porque es que si no los utilizas siguen estando ahí. Es decir, es una cuestión de decisión política básicamente de decisión política. Si las tiene este gobierno y está dispuesto a ejercerla, bien, pero eso yo creo que es algo que está por ver. Bueno, lo que dice el ministro Antonio Volker es precisamente que tienen voluntad política, pero Patricio, ¿te parece que son suficientes esos elementos que está introduciendo el gobierno en la reforma del Código de Agua para controlar a los privados? Es que no es solo que no sea suficiente, es innecesario. Insisto con la cifra, el 90% del agua está privatizada. Este es un plan transnacional. En Ecuador, Lenín Moreno ya quiere privatizar 8 hidroeléctricas dejadas por el gobierno del presidente Rafael Correa
Correa, ¿no? Se hablará de Ecuador en otro momento. En Argentina ya están con el proceso de privatización. Brasil está privatizando hasta el Amazonas para el extractivismo. En Chile está sucediendo exactamente. Lo que tenemos que entender es que en Chile es una quimera, es una falsedad. Se utiliza este argumento de que vamos a modernizar el Código de Agua para terminar privatizando solo el 10% que falta. Lo que aquí nosotros tendríamos que tener es un cambio, una propuesta de verdad, si existiese la vocación política para tener un sistema más eficiente y que además garantice esto como derechos, una propuesta de ley absolutamente distinta a esta, que desprivatice el uso del agua, que garantice los servicios básicos. No queremos decir que estamos en contra de la modernización, pero al final del día esto es un artificio, un artilugio, una trampa para terminar beneficiando a 5 o 6 grupos. El señor Piñera fue investigado por casos de corrupción con la empresa Soquimich de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet, y es una de las empresas en el norte de Chile que más agua roba. Entonces, cuando dicen que la superintendencia no puede fiscalizar, ¿cómo un estamento va a fiscalizar al socio del presidente de Chile? Es un problema entre familias, es un problema entre mafias económicos, según mi punto de vista. Esa es la razón por la que Fontaine dice, bueno, que si no les gusta, lo siento, es el código que además tenemos. Fontaine es pariente de Piñera y es pariente del dueño de Soquimich y es pariente del señor... Y Chile es así, Chile o sea, mira, el mar en Chile es de 7 familias. El mar es de 7 familias. Lo pueden chequear en cualquier parte. Entonces, el usufructo de los recursos naturales no va en beneficio de la gran población chilena. Chile es el país número 14 en desigualdad de los ingresos y desigualdad de la riqueza. Si nosotros trabajásemos como país, con un proyecto de país, podríamos terminar con la pobreza, mejorar nuestro índice económico y no tener al 70% de los chilenos viviendo sobreendeudados para llegar al final de mes en situaciones bastante precarias. Hay, Andrés, en el contexto de este debate, lugar para plantear lo que, por ejemplo, sugiere Patricio, digamos, nacionalizar el agua, o ir hacia una propuesta, digamos, y no seguir la agenda que plantea el gobierno ahora. Sí, bueno, hay un espacio, ahí hay un diputado del Frente Amplio que se llama Diego Ibáñez, que yo creo que él está encauzando bien las políticas para lograr retomar los derechos que existía en la ley, sobre todo antes de la de 1981, de Código de Agua. La que regía antiguamente, para que la gente vuelva a tener, bajo la Constitución, vuelva a tener ese derecho al agua. Sí, es una cosa muy simple. Como te decía al principio del programa, si no reformamos este pequeño inciso de la Constitución, no se puede avanzar hacia más arriba, porque como dice bien mi compañero, el agua hoy en día es de privados. Entonces, y existe mucha especulación. Imagínate, si vamos al caso de Petorca, donde se siembra aguacate, tienes cerros por todos lados cerros con sembrados de aguacate, y tú los ves verdes, totalmente verdes, ves una imagen y ves verde, pero abajo está todo seco. Entonces, ¿quiénes tienen el agua? ¿Qué cuesta repartir esa agua? Es más, te voy a decir, se están haciendo pozos subterráneos, y los pozos subterráneos ya ni siquiera tienen agua. Vamos a ver. Entonces ya la gente no haya que hacer. O sea, para mí lo que me importa, independiente de todas estas cláusulas jurídicas que estamos discutiendo acá, también hay un problema de la gente. O sea, yo creo que poner énfasis en lo que le está pasando a la gente en estos momentos, que de repente la gente no tiene agua para beber. Vamos a ver, hay 3.000 personas en Petorca que no tienen agua para beber, y el agua que les llega a través de camiones cisternas. Y muchas veces esa agua no está en las mejores condiciones. ¿Me entiendes? Entonces es una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos en un sitio, en una área geográfica, y por un lado vemos que a la producción de aguacate nunca le falta el agua, y abajo del pueblo, a 200 metros más abajo del pueblo, 300 metros, vemos que la gente no tiene agua ni siquiera para bañarse. Entonces es una problemática muy fuerte y tiene que pasar por esta pequeña reforma. Luis, teniendo en cuenta Chile, que tiene una de las tradiciones a nivel privatizaciones más profundas e importantes de América Latina en las últimas décadas, ¿puede el pueblo chileno encarar un debate de esta magnitud donde se plantea no esta reforma del Código de Agua, sino ir más profundo? Sí, yo creo que si alguien lo puede hacer son los chilenos, que yo creo que tienen la sociedad civil más organizada, más... Bueno, yo siempre he sido muy admirador de Chile, ¿no? O sea, los peruanos siempre nos han dado lecciones de lo que es civismo y de respeto al Estado de Derecho. Yo creo que
la dictadura del general Pinochet fue más bien una excepción en la historia parlamentaria de Chile. Eso quiere decir que tiene capacidad para moverse, porque esto es al final es una lucha política. Lo que estábamos viendo, estas manifestaciones de los mapuches en la Araucanía, de eso se trata realmente. Nadie te va a respetar derechos si tú no los defiendes, si tú no los conquistas, si tú no los peleas, en todos los ámbitos que sea posible. Comienzas con los pueblos, pero también es una representación parlamentaria, son partidos políticos que tienen que incorporar programas medioambientales muy estrictos, transparentes, que todo el mundo sepa en qué posición están. Y es que realmente va a ser el gran debate de los próximos años, décadas en América Latina, porque en la última junta de Katowice, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Arabia Saudita no han firmado el convenio, el Acuerdo de París. No se va a cumplir. Para cumplir las metas de París, tendría que bajar el consumo 20% anual, el consumo mundial. Eso no va a ocurrir, porque todo el progreso se mide con el PIB. Entonces tenemos la lógica económica del sistema, como ha llegado ahora, además se ha sumido China a este asunto y están consumiendo cantidades. Realmente el planeta no tiene recursos para todo esto. Entonces esto nos tenemos que dar cuenta y en algún momento se tiene que traducir en legislación positiva. Bueno, evidentemente de la complejidad del tema en la sociedad chilena es un reflejo que se esté debatiendo, José Carlos, desde el 2011 esta reforma y que el gobierno anterior también hubiese tenido la iniciativa, impulsado la iniciativa de otro tipo de cambios, pero que bueno, estaba en debate el tema. Bueno, el modelo se fijó realmente después de, aunque digamos que viene gestándose desde antes, pero se gestó realmente después de la salida de Pinochet y ha sido compartido por los gobiernos de la concertación de un signo y de otro y ha ido avanzando en principio sin un mayor problema. Siempre ha habido debate, quiero decir, siempre ha habido un debate sobre el modelo chileno, ¿no? Pero, y lo que hace este gobierno es un poco profundizar en este modelo. Quiero decir, tampoco es un cambio fenomenal, no es un cambio que vaya a darle la vuelta por completo al sistema, ni mucho menos. Hay una cosa, Andrés, que has dicho, que con otros sistemas se podría avanzar en la lucha contra la pobreza. No hay ningún país en América que haya avanzado contra la pobreza como Chile. Ninguno se le parece en la remisión de la pobreza en todo el continente. Realmente, depende ni siquiera Brasil. Mida. Porque si tú mides, por ejemplo, mortalidad infantil, Cuba mucho mejor. Si tú, por ejemplo, mides en mortalidad infantil, Cuba, 0. Chile. Bueno, Cuba es un sistema dictatorial, pero realmente no podemos para acceder. Para mí es una democracia socialista. No podemos acceder para mí España puede ser una dictadura desde el punto de vista de una ley mordaza que no permite las protestas, no puedo sacarle fotos a los policías. Me decían que si veo a un policía pegando en la calle a alguien y le saco una foto, termino preso. ¿Qué es dictadura? Ya, bueno, una dictadura como... No quería entrar en eso, sino en el hecho de que realmente no podemos acceder de forma independiente a los datos y no se pueden contrastar, ¿no? Pero bueno, da igual. En cualquier caso, Chile es un ejemplo de lucha contra la pobreza. Y, perdona, ¿tu pregunta era? Casi nos fuimos a otro lado. Sí. No, pero interesante debate, ¿no? Claro. Es decir, ahora vamos a ir al debate del modelo. Hay tres modelos. Mira, para atacar el problema que has señalado Luis, de gestión de los bienes públicos, que lleva a la sobreexplotación y que es un desastre, hay tres soluciones distintas, tres tipos de soluciones. Una que es la gestión pública, digamos, directamente la gestión pública. Otra que es la gestión privada. Y luego hay un modelo que aquí no se ha mencionado, que me parece muy interesante, que funciona muy bien. España es un ejemplo de eso. Valencia es un ejemplo de eso. Que es digamos, los bienes gestionados de forma comunal. Es decir, es verdad que a la última instancia funcionan casi como una gestión privada. Pero es una gestión voluntaria, no entra el Estado a gestionar estos recursos y funciona bien. Y en algunos sitios de Chile se hace algo parecido, es decir, no todos son solo grandes empresas privadas que llevan a cabo esto. Si el punto es quién concentra la riqueza. En Chile el 1% de la población concentra el 70% de la riqueza. Eso no pasaría en ninguna parte del mundo.
Eso es lo terrible. Ese es el problema, Esa es la inequidad, es injusto. Desde mi punto de vista, a lo mejor a ti te parece bien, a mí me parece tremendamente mal. Bueno, a ver, Andrés. Yo te entiendo tu postulado, también me parece muy loable y más el tuyo, totalmente de acuerdo. Y para decirte una cifra, ya, todo bien, ya estamos superando la pobreza, qué sé yo. Pero hay corrupción. El problema es que, por ejemplo, hay corrupción. Entonces, quizás esas cifras no son tan válidas las que se muestran. ¿Por qué? ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Por ejemplo, en el caso de Petorca, en este caso, ya que se concentra el agua está en el monte, que en este momento el agua está en el monte para proveer de agua a los aguacates. Y la gente de abajo no tiene nada de agua. Lo que hablamos al principio, qué rato. Entonces, por ejemplo, como un dato, en el 2011 la Dirección General de Aguas publicó una investigación en la cual se mostró que al menos hay 65 canales subterráneos ilegales. Entonces, pero nadie inculpa a esos 65, o sea, se demuestra, el gobierno ha demostrado que hay 65 canales subterráneos ilegales explotando agua que precisamente no pertenecen a la gente, pero no obstante aún no se hace nada. Entonces, ahí la problemática. Hay una superintendencia que debería entender de estas cosas. Está coludida con los empresarios, con los gobiernos, por eso digo yo que son lo mismo. Por eso hay una corrupción, pero eso es típico de la gestión pública. Ya, pero claro, por eso no lo queremos validar, si todo bien. Lo dejamos ahí, Andrés, así seguimos adelante, porque profundizando en este debate sobre el Código de Aguas, muchos especialistas señalan la necesidad de pensar el modelo productivo de Chile. De hecho, es algo que salió aquí de forma espontánea. Y en el caso del país sudamericano, donde el agua es un recurso estratégico e indispensable. Les propongo escuchar a Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial por el Frente Amplio, reflexionando al respecto de esta cuestión. Conflictos socioambientales que hay en nuestro país y se producen de Arica a Punta Arenas. La última estadística señala que son 116 que están activos, unos más grandes, otros más pequeños, pero 116, ojo, en un país que tiene 365 comunas. En todas las regiones del país hay un problema ambiental que tiene enfrentado seguramente a un tipo de industria con la comunidad que vive en esa zona, en ese sector, ya sea en la cordillera, cerca de la playa o en los valles centrales en el país. Pero hay un tema de fondo que engloba quizás todo esto, que es la economía que se entiende en Chile, este desarrollo que básicamente lo que hace es extraer productos de nuestra naturaleza y exportarlos a granel a otros países. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que pasa en Chile, en esos territorios, en esas comunas, es una violación permanente a los derechos humanos. A ver, Patricio, la valoración sobre estas palabras de Beatriz Sánchez. Sí, estoy de acuerdo con la ex candidata presidencial, además colega periodista de todos nosotros, pero esto hay que entenderlo desde un punto de vista global. Mira, ayer el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, abandonó el cargo y dijo que él no seguía como presidente y renunciaba a ser jefe de Estado, y que dejaba el gobierno en manos de 4 asesores privados. Corporavizó el gobierno de Ecuador. ¿Por qué te digo esto? Porque viene una ola de un shock neoliberal brutal por lo cual la gente no ha votado, no ha decidido, no le han preguntado. En Ecuador lo implementaron a través de una tradición. En Chile Piñera lo hace porque esto que estamos discutiendo no lo propuso durante su gestión, no lo propuso en su programa de gobierno, ¿ya? Si nosotros no cambiamos la matriz productiva, la matriz energética, vamos a seguir produciendo, ni siquiera produciendo, sacando con el modelo extractivista los recursos naturales y vendiéndolo a precio huevo. Insisto, nosotros regalamos el cobre, ni siquiera podemos fijar el precio del cobre, que eso no es libre mercado. El libre mercado es la libertad de competir en igualdad de condiciones. Ellos no fijan el precio del cobre en la Bolsa de Valores de Londres, imagínate la cosa absurda, hasta para los liberales económicos. Y nosotros no tenemos un plan B que diga cómo vamos a cambiar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética. Tenemos casi 44 termoeléctricas que todavía funcionan a carbón y que están contaminando todo Chile. Entonces creo que Chile, siendo un ejemplo de seguridad, de tranquilidad, de seguridad jurídica, todo lo que se ha dicho acá y que yo concuerdo, debería avanzar a ser uno de los primeros países más modernos de Latinoamérica para cambiar su matriz económica. No estoy hablando de socialismo, para que nadie se asuste, le dé un infarto. Estoy hablando de un modelo económico que defienda el medio ambiente, que respete los derechos humanos y que además permita a quienes quieran lucrar, lucren.
pero sin hacer trampa, porque nuestro país hoy día está gobernado por un tramposo. El señor Piñera todavía tiene recursos judiciales abiertos, no en Chile, está siendo investigado en Estados Unidos por uso de información privilegiada para hacer negocios de baja calaña. Eso es lo que vivimos en Chile. Luis, contaba con mucha preocupación lo que está sucediendo con el cambio climático en Perú y que también ocurre en el resto de los países de América Latina. ¿Chile no va a avanzar en una discusión sobre su modelo productivo? Tiene que hacerlo. En realidad yo creo que nos corresponde a todos, porque tampoco es una cuestión que se trate de ideológica. En Europa del Este, antes que cayera el muro de Berlín, eran los países que tenían las políticas medioambientales más sucias del mundo, y cualquiera lo podía ver. Ibas a Praga, ibas a Berlín, ibas a Moscú, por eso es que le explotó la central del Chernobyl. O sea, como el Estado estaba totalmente, era el único que monopolizaba los recursos energéticos, era todo un desastre. O sea, no había quien controlara la contaminación de los ríos, ni cómo se explotaba el carbón, y todo se traducía en un bajísimo, se cruzaba de Alemania del Este a Alemania del Oeste, se notaba. ¿Por qué? Porque la República Federal Alemana era una república democrática donde la gente tenía un control sobre los poderes públicos, ¿no? Hablando del Ecuador, los chinos le vendieron una represa a Rafael Correa que está inutilizada, o sea, se ha roto. Les prometieron que iban a satisfacer el 50% de la energía del país, y además están involucrados el señor Glass, está involucrado el propio señor Correa, porque se repartieron sobornos millonarios. Pero tú no tienes pruebas de eso. No bueno, puedes hacer esa acusación ha tan salido un reportaje en el New York Times que me parece... Pero es como que me dijera, salió en el Vaticano defendiendo la Perdona, pedofilia, la pederastia de la Iglesia. Te lo digo porque Odebrecht ha hecho negocios sucios con todo el mundo. O sea, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda. Con mucho respeto, tú no puedes decir que Jorge Glass, quien está preso con un código penal derogado, o sea, el delito no existe por el cual está preso, yo te invito a investigar más. O un código penal anterior. Probablemente, derogado, no existe el delito, probablemente, o sea, judicialmente no existe. Claro, entonces, probablemente... Y lo otro, disculpa, Coaco Sinclair, que la hidroeléctrica de la cual tú hablas, genera el 70% de energía eléctrica y no ha tenido mantenimiento en los 24 meses de gobierno de Lenín Moreno. De todas maneras, Patricio, no vamos a corrernos del eje que es, Luis, también Chile, porque si no nos vamos a Ecuador de pronto y aparece Lenín Moreno. En realidad el problema es que, como te digo, el modelo extractivista no pertenece a ningún ni a gobierno de derecha ni de gobierno de izquierda. También muchos de los problemas que ha tenido Morales en Bolivia precisamente son medioambientales y con sus propias bases. ¿Te das cuenta? Porque le hace mucho discurso a la Pachamama, pero cuando tiene que tirar una carretera la tira igual, porque son mucho dinero el que se juega. Entonces, a lo que quiero decir es que cerrando, Luis, por favor. Nos corresponde a todos. Mira, Israel tiene una agroindustria ultra competitiva, exportan naranjas y cítricos y mandarinas a Europa. Cuando viven en un desierto, es un país chiquitito del tamaño de la Comunidad de Madrid, pero no se desperdicia una gota de agua, ¿ok? Entonces, tenemos que ponernos a pensar entre todos, independientemente si uno admire a Cuba o admire al modelo chileno, pero los problemas son comunes en ese sentido. Lo dejamos ahí, Luis, porque los medios de comunicación están reflejando el debate en torno a esta reforma al Código de Agua, sobre todo con la cercanía del tratamiento en el Senado. Por eso vamos a invitar a nuestro compañero Daniel Cristancho. Hola, Daniel. Gracias, Agustín. Pues asistimos a un nuevo capítulo de una vieja discusión sobre la gestión del agua y de los recursos naturales en general en Chile, y así lo hemos constatado en los medios de comunicación que hemos consultado en esta ocasión. Comenzamos en la página de CNN Chile. Humedales, la importancia de su conservación como fuente de agua y vida en Chile. En el país andino hay cerca de 40.000 humedales dispersos de norte a sur y en diferentes formas. Todos, sin importar su tamaño, comparten la cualidad de ser los ecosistemas más relevantes para la vida humana. En el Mostrador de Santiago encontramos un análisis titulado Derecho de Aguas, la certeza de algunos sobre la justicia de muchos. En el cuerpo del artículo leemos que en la discusión sobre el agua ha existido un consenso que por más de 30 años ha permitido mantener intocables las ganancias de unos cuantos. La pregunta es, ¿por qué la insistencia del gobierno en la propiedad privada? Continuamos en el portal del diario La Tercera, que recoge declaraciones del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Para asegurar que el agua se use bien, es importante que los derechos sean de duración indefinida. El titular de esta cartera explicó que lo que se busca con la iniciativa es darle al Estado instrumentos más eficaces para enfrentar los temas de cambios climáticos y escasez de agua.
En el diario U de Chile leemos: Calama sin agua, autoridades exigen declaración de estado de catástrofe. El invierno altiplánico no ha dado tregua en el norte grande del país. La crecida de los ríos y los deslizamientos en tierra han dejado cerca de 4.000 personas afectadas, 11 rutas y la ciudad de Calama entera sin agua. Y finalizamos en el diario jurídico.com. Legisladores anuncian campaña para nacionalizar el agua. Los senadores Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, y Guido Girardi, autor de la moción que apunta a nacionalizar dicho recurso, anticiparon una campaña de recolección de firmas denominada Agua de Todos para que este recurso vuelva a ser considerado un bien nacional de uso público. Muchas gracias, Daniel, por esos titulares que lógicamente nos traen nuevos elementos. José Carlos, de lleno, metiéndonos en lo que va a ser el debate parlamentario en el Senado, ¿cómo cree que se va a dar esa discusión? Bueno, es un tema abiertamente polémico. Yo creo que esta mesa es fiel reflejo de ello. El debate en Chile está abierto y el Gobierno, bueno, no sé si va a tener todos los apoyos necesarios para llevarlo a cabo. Lo cierto es que lo único que hace es profundizar sobre un sistema que ya existe. Quiero decir, como he dicho antes, no es un cambio absoluto de modelo, ni mucho menos, pero gran parte de algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa no parecen del todo efectivas, ¿no? Y yo creo que dependen más de tener una voluntad política de controlar los excesos o las malas gestiones que hay o los abusos que otra cosa. Andrés, el propio ministro de Agricultura, Antonio Volker, decía hay cosas buenas, hay cosas malas. Llegado el momento de ese debate parlamentario, ¿hay voluntad desde el Ejecutivo de aceptar modificaciones que provengan de la oposición? Sí, bueno, no sé si existirá la voluntad. Realmente soy bien escéptico porque esto es un trámite que tiene muchos años atrás. Toda esta problemática del agua no es de ahora solamente, ahora hasta quizás está en el tapete. No les creo, hay muchos intereses políticos, tanto de gente de derecha como con gente de izquierda. O sea, ellos tienen intereses donde en este caso, que me especifico yo, que es el caso de Petorca, de los aguacates, de los cultivos de aguacate de Petorca, hay muchos intereses. Entonces no veo una voluntad política a excepción del diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio. Yo a Ibáñez sí que lo veo con otra característica para avanzar en este tema y que podamos los chilenos realmente tener el agua para nosotros y que sea un bien nacional para nosotros y que no sea un bien de comercialización como está haciendo hasta ahora. O sea, para mí es básico eso. Entonces creo que va a haber que trabajar mucho todavía. Patricio, ¿la oposición va a dar el debate allí en el Parlamento, llegado el caso, ver que el Ejecutivo puede avanzar con esa reforma, de dar el debate y pelear por modificaciones? Va a dar el debate, se va a generar una movilización, pero en Chile existe un cerco comunicacional, una censura, un poder de los grandes medios de comunicación que para mí son el partido más grande de la derecha. O sea, lo que diga el Mercurio, lo que diga Canal 13, lo que digan los dueños del país, además lo transmiten a través de sus medios de comunicación. Por lo tanto, yo insisto, o sea, ojalá este programa, voy a tratar de viralizarlo lo máximo en Chile, ayúdame también, para que se dé, porque ha sido una discusión bastante respetuosa y que habla del tema. A tu pregunta, creo que se va a dar el debate, pero va a terminar siendo malicioso. Quiero poner 2 puntos sobre la mesa sobre el caso chileno. Se aprobó durante el primer gobierno de Piñera, no sé si ustedes recuerdan, la ley de pesca. En la ley de pesca se descubrió que hubo pago de coimas de grandes empresas a su exministro, a gente que participó en su gabinete y ninguno terminó preso, no pasó nada y terminamos con una ley que financió el sector privado para el sector privado, que fue la ley de pesca. Yo creo que el Código de Agua va a ser algo muy similar y viene un tercer componente que a ustedes quizás les va a interesar en un futuro, que va a ser la privatización del borde costero a través de concesiones marítimas en los puertos, que va a ser más polémico aún y creo que más perjudicial que este proyecto actual, que insisto, solo estamos hablando del 10% del agua que no ha sido privatizada, por lo tanto, él tiene razón en donde no hay un cambio del modelo, una profundización más. Lo que va a ser realmente grave es que esto no se transforme en una nueva ley pesca, que fue una ley financiada corruptamente por los grandes empresarios pesqueros, o que avance para tapar, que es el verdadero interés de este gobierno desde mi punto de vista oligárquico,
que es la privatización del borde costero. Ese va a ser un debate mucho más relevante que lo que estamos viviendo hoy día, porque claro, el Código de Agua para mí debería ser reformado absolutamente. Diciendo un poquito con uno de los panelistas que decía que esto pasó después de la dictadura. El Código de Agua es de 1981, un año después de la Constitución de Pinochet. O sea, representa el influjo y la fuerza y la dictadura de Pinochet. Ese es su espíritu de la ley. No me imagino, Patricio, cuánto más tiempo se va a debatir ese proyecto, si es más polémico que ¿Borde costero? Sí, que el del Está Código. a punto de entrar al Parlamento. Bueno, llevará unos 8 o 9 años como el Código de Aguas. No, va a ser más rápido porque ellos tienen mayor interés en este que en el de Código de Aguas. La derecha me refiero. Bueno, una pausa ahí porque nos vamos quedando sin tiempo para este programa. Me gustaría pedirles una valoración final, una conclusión a cada uno de ustedes. Una pregunta más bien cerrada porque ya vemos que este tema da para mucho. Empezaré, José Carlos, con usted preguntándole si cree que finalmente se va a dar este debate y va a salir la reforma al Código de Aguas. Yo creo que en principio los apoyos parlamentarios yo creo que cuenta con ellos. El debate está en la propia sociedad chilena y hemos visto no solamente al ministro, sino a representantes de la oposición, a voceros de organizaciones y demás. Es un debate que está totalmente abierto. En Chile no hay más que ver en los periódicos ahí. Y bueno, lo que no sé si se aprobará o no, pero yo creo que cuenta con apoyo suficiente. El vaticinio entonces es que saldrá adelante. Yo creo que sí. Andrés, ¿qué pasará con ese debate parlamentario? ¿Saldrá adelante la reforma? Sí, yo soy bien escéptico con esto, ¿eh? No creo que avance mucho, quizás van a hacer unas pequeñas modificaciones, pero en el corazón realmente de la reforma que tiene que ir en la constitución política que dejó Pinochet, ahí no va a haber modificaciones. Y ese es el punto que se tiene que atacar. Por eso creo yo, como les decía antes, quizás los nuevos políticos que van surgiendo, ellos van a hacer estas modificaciones más a futuro. Pero esta gente, los políticos que están en la actualidad, no los veo. ¿Por qué? Porque tienen muchos intereses. Tienen demasiados intereses por todos lados. Entonces, ahora en este momento no. Luis, momento de reflexión. Hay algunos antecedentes favorables. En el Perú, las rondas campesinas de Cajamarca han detenido el proyecto de Conga, que era una mina de oro de 5.000 millones de dólares. En Arequipa también los campesinos del Valle de Tambo han detenido una ultramillonaria inversión de la Southern en una mina de cobre. O sea que es cierto que los medios de comunicación son muy potentes, pero cuando se les tocan los intereses a la gente sabe luchar por lo que tiene que defender. Puede haber una reacción social. Exactamente, y está muy bien que los chilenos estén abriendo el debate, nos va a servir a todos, ¿no? Lo dejamos ahí, Luis. Patricio, conclusión final, muy breve, por favor. Sí, yo espero que la gente se movilice, que luche por sus derechos y que estén atentos a lo que está sucediendo. Creo que este gobierno de Piñera ha sido nefasto. Ya hemos tenido mapuche asesinado, el joven Camilo Catrillanca, que le envío un fuerte saludo a su familia desde acá de Madrid. 24 años, su delito es ser mapuche, pobre y manejar un tractor. Son cosas que la prensa internacional no toma, nadie está pidiendo invadir a Chile por ese acto y violación a los derechos humanos, y espero que la gente se movilice para defender algo tan vital como el agua. Muchas gracias, Andrés, Patricio, Luis, José Carlos. Gracias por haber participado de este debate. Ya lo saben, aquí en la pantalla de Hispan TV. Esto es Foro Abierto de lunes a viernes, donde se escuchan todas las voces.